Hola, bienvenido a este segundo video. Damos continuación a lo que estamos viendo acerca de la vida de David. Y en este video número 2 te vamos a hablar acerca de cuando David es elegido por Dios. Lo leímos en el video anterior, pero quiero que volvamos a leer esto, que pongas pausa y lo leas con detenimiento. Lo que es 1 Samuel 16:1 y 16:10 al 13, que es ese momento en el que David es ungido por Dios. Y ese momento en el que Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo he elegido a un hombre, yo he elegido a alguien que es mejor que él. Y lo que quiero decirte con esto es que analices estos versículos, esta porción, y veas que realmente no tenemos eh, que esperar a que Dios nos elija frente a los demás para poder hacer las cosas con una excelencia o con un corazón realmente dispuesto a dar lo mejor para Él. Porque muchas veces caemos en eso, esperamos que Dios nos elija frente a los demás y nos dé responsabilidades. Pero eso no va a suceder si nosotros no pasamos nuestro propio tiempo con Dios. Es por eso que los versículos como por ejemplo, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, hablan más de que solamente cosas físicas o cosas materiales, sino que cuando Dios nos ve en lo secreto, cuando nadie más nos ve, es entonces cuando Dios está dispuesto a ponernos frente a los demás, porque entonces ya hemos construido una vida de oración, ya hemos construido una vida de intimidad con Él, ya hemos construido momentos especiales con Dios, en los que sí o sí se va a salir a relucir lo que Él ha puesto en nosotros, porque alguien que tiene un tiempo con Dios no es alguien que anda buscando la aprobación de los demás. Alguien que pasa tiempo con Dios no es alguien que vive para la aprobación de los demás. Alguien que pasa tiempo con Dios es alguien que es humilde aunque no quiera hacerlo. De manera involuntaria, su actitud siempre va a ser una actitud de humildad, siempre va a ser una actitud de sumisión en el buen término ante los demás. Y los demás le van a decir: ¿por qué no respondes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Porque alguien que tiene una verdadera intimidad con Dios es alguien que entiende que el que lo protege es aquel que no duerme, es aquel que guarda a Israel. Dios nos da la sabiduría para saber cuándo hablar, para saber cuándo detenernos, para saber cuándo hacer nosotros, pero también nos da la sabiduría para saber cuándo hacernos a un lado, menguar nosotros y dejar a Dios actuar de una manera diferente, en la que no solamente nosotros aprenderemos, sino que nuestro alrededor y las personas alrededor sabrán diferenciar que en nosotros está Dios. Así que cuando Saúl fue quitado por Dios fue porque él buscaba la aprobación de los demás, él buscaba que el pueblo estuviera contento. A Saúl se le dio una orden de terminar con todos, y él dejó vivo cierto rebaño que era lo mejor, porque en sus ojos estaba la provisión, tenía en su mente lo que llaman hoy el evangelio de prosperidad. Él decía: es que Dios me dijo que acabara con todo esto, pero aquí hay carneros gorditos, aquí hay buenas riquezas, podemos quedarnos con esto para entonces ayudar a las demás personas. Quizás Saúl tenía una buena intención en su corazón para poder dar riqueza al pueblo, pero no estaba obedeciendo la voz de Dios, y eso fue lo que le costó el reino, y más adelante le costó la cordura, y más adelante le costó la vida. Déjame decirte algo a ti que te mueven los elogios y los aplausos de los demás. Si a ti te mueven los aplausos y los elogios de los demás, entonces muy probablemente también te van a mover las críticas y los hates. Y cuando alguien más no esté de acuerdo contigo, de la misma manera te va a mover. Y esa va a ser tu base, esa va a ser tu piedra angular. Los elogios, pero también las críticas. Y si los elogios te levantan, las críticas te van a caer, te van a dejar caer, te van a tumbar, te van a destrozar y no vas a estar bien. En ese momento tienes que voltear a Dios y decirle: perdóname, porque mi confianza la puse en lo que los demás decían y no en lo que tú dices de mí ni en lo que tú me ordenas a mí. Quiero que analices esto y lo veas con detenimiento. Algo muy importante que también quiero que veamos en este punto es que una vez que David es elegido por Dios para ser el rey de Israel y ungido por el profeta Samuel, uno de los profetas más emblemáticos de todo Israel, y en lo personal uno de mis profetas favoritos de toda la escritura, es que David, en el momento en el que fue elegido por Dios, David no fue al palacio, no fue al reino, no fue a Jerusalén. David volvió con el rebaño. Dice la escritura que terminando de ser ungido, David
volvió a estar entre las ovejas, volvió a estar con el rebaño. Así que para que nosotros podamos ver esto de una manera práctica hoy, entonces significa que cuando nosotros seamos reconocidos por Dios, al fin reconocidos para algunos, o cuando Dios nos ponga, por ejemplo, ante los demás, no quiere decir que en ese momento ya nos creamos lo máximo. Quiere decir que volvamos a hacer lo que hacíamos y Dios en su momento nos dará lo que quiere darnos. David volvió a estar con las ovejas porque David sabía que tenía que estar con ellas. David olía a oveja. Y ese tipo de pastores son los que necesita la iglesia de Cristo el día de hoy. Lo que necesita la iglesia el día de hoy. Pastores que huelan a oveja, que se comprometan con su rebaño, estén al pendiente y que puedan dar su vida por ellos. Y con pastores que huelan a oveja no me refiero solamente a aquellos que ejercen el pastorado, sino que tú y yo, que ya conocemos la palabra, podamos ser esos pastores que aquel que no cree necesita, para que ellos puedan ser discipulados, para que ellos puedan acercarse a Dios, para que ellos conozcan la verdadera cara de lo que Dios quiere hacer con la iglesia y no la religión, no todas esas cosas que están dañando el entendimiento de la generación Z, de los millennials, de todos los más jóvenes que tienen un mal entendimiento de las escrituras, creyendo que Dios es un dictador, creyendo que Dios es malo, creyendo que Dios es injusto, creyendo que Dios de verdad no es o debería ser Dios, si es que existe en sus palabras, dicen, porque permite la maldad, porque permite tantas cosas. Ayudémosles, seamos usados por Dios para que Dios cambie esa perspectiva de ellos y pueda tener un encuentro con ellos. Nos vemos en el siguiente video en el que vamos a analizar la pasión de David por Dios.